aplicarla. Y nuestro suelo es básico, necesitamos un análisis de suelo. Y para sacar un análisis de suelo necesitamos obviamente hacer las muestras y llevar el proceso para sacar el análisis del suelo, ¿verdad? Ese análisis de suelo nos va a dar las características físicas de nuestro suelo que nosotros queremos saber para determinar esa lámina que queremos. ¿Por qué? No va a ser lo mismo aplicar 10 litros aquí en suelo arcilloso. A ver, ustedes que ya van a salir, ingeniero, ¿qué tipo de suelo es? ¿Para qué les gusta? Lo primero que llegamos a ver, ¿verdad? Cuando llegamos. Yo no soy agrónomo, yo soy irrigador, porque nosotros también no tenemos gran cosa de agronomía. Y lo que primero nos pregunta, oye, ingeniero, ¿qué suelo es este? Es arcilloso. Sí, mucha arcilla, pero también tiene... Limo. También tiene limo. Limo con limo. Aquí son vegas, le hace falta arena, aquí no hay arena. ¿Se dan cuenta? Miren el suelo cómo está. Cuando tiene arenita, luego se ve partículas más finas. Bueno, este suelo no va a ser el mismo, su necesidad de agua, que en un suelo arenoso. En un suelo arenoso, ¿qué pasa cuando aplicamos agua? Se infiltra, se va. La capacidad que tiene el suelo de retención no es la misma. Y ahí vienen las características físicas que le estoy comentando. Que en este caso, lo que más me importa de este suelo es su textura, su densidad aparente, su compactación, su porosidad. ¿Qué me va a llevar a pensar? Bueno, me va a llevar a pensar que este suelo me puede retener tanta cantidad de agua que le voy a poner a disposición a esta plantita, a donde a mí la necesitamos, pues, a donde yo creo que la debemos de poner, que son en las raíces. ¿Sí me entienden? Aquí no hay raíces, aquí no necesitamos regar. Entonces, esas son las ventajas que tiene el sistema de riego aquí aplicado a estos sistemitas por goteo, por microaspersión. Cuando son aspersiones, cuando son rodados o cuando son de otro tipo de inundaciones, ahí sí desperdiciamos mucha agua. Estos son los riegos localizados. Porque estamos aplicándole a las raíces directamente donde se requieren, dependiendo los perfiles que requeramos. Esta plantita es una fruta. Los árboles frutales tienden a tener una raíz pivotante. Esa no es la que nos absorbe el agua, esa nada más es para sostén, para arraigar la planta. Las que nos absorben el agua las tenemos alrededor. Entonces esas son las que nos interesa que llegue el agua. Estas tienen determinadas profundidades. Entonces, dependiendo la profundidad que nosotros queramos meter el agua, es también la cantidad de agua que vamos a aplicar. La lámina de riego, esa tan famosa que estamos hablando. Entonces, ¿a qué voy? De que todo tiene una interconexión entre todo. Por eso se llama relación agua, suelo, planta y atmósfera, raspa. Entonces, todas esas interacciones que le estoy comentando nos dan para poder nosotros decir, ¿sabes qué? Este riego necesitas. ¿Sí me entiendes? Aquí. Si fuera maíz, igual también podemos aplicar. A lo mejor no vamos a aplicar estos gotelitos, que también se puede, pero es mucho más costoso. Ahí viene la factibilidad económica. Entonces ahí la cintilla pues es más económica y es la apropiada para cada cultivito, ¿no? De hortaliza. Igual lo podemos regar a lo mejor con aspersión con cañón o con aspersión ya sea manual o semiportátil, etcétera, con aspersores fijos o semifijos. Entonces todo eso va a afectar en qué sistemita de riego vas a aplicar. ¿Sí me entiendes? Entonces hay que hacerle su traje a la medida y hay que ponerlo adecuado. Entonces, en base a esto, este cultivo a su demanda de evapotranspiración, y ya le digo que ya en las páginas de los teléfonos, ustedes métanse y se van a dar cuenta por ahí que ya vienen datos de evapotranspiración para determinado cultivo, determinada ciclo fenológico, y esos son los que vamos a ocupar para no enredarlos muchos, ¿sí me entienden? Porque si empezamos a ver qué es evapotranspiración, le digo que es un chorizote bien grandote que implica tantas cosas, dependiendo qué método puedes utilizar. Está Bladner y Cridley, Torway, etcétera, modificados, entre otros, Pestman y no sé quién más. Hay muchos métodos, vamos. ¿Sí me entienden? Pero todos nos llegan a lo mismo, a la evapotranspiración. La evapotranspiración realmente va a ser la lámina de agua que nosotros vamos a querer para este árbol. ¿Sí me entienden? Al fin de cuentas, por eso le digo que se pueden confundir. ¿No? Oye, ¿qué es evapotranspiración? ¿O qué es su constitutivo? Pues es tu lámina de riego que vas a aplicar nada más. Nada más. Es esto, ¿sí me entienden? Entonces hay que verlo con esa hay que ser prácticos, ¿sí? Prácticos. Ustedes lo que quieren es saber cuánto regar y cuándo regar, ¿no? Bueno, el cuánto regar es la lámina de riego que vamos a aplicar.
Un ejemplo aquí. Yo se los iba a hacer así con números y todo, con el rotafolio. Miren, lo más ahorita práctico para nosotros sacar una lámina de riego para este arbolito es la evaporación de equilibrio. Ese trabajo nosotros lo hicimos hace 25 años en mi posgrado. Nosotros trabajamos con evaporación de equilibrio para determinar la evaporación real de un cultivo y poder determinar cuánta agua necesitaba esto, así como les digo, pero hace 25 años. Y esto apenas ahorita lo andan aplicando en los cultivos grandes. Hace 25 años nosotros hicimos los factores estos de los cultivos, ¿sí me entienden? Que esos son los que te van a determinar la evapotranspiración multiplicado con la evaporación de equilibrio. Nada más, es todo, miren, sin tanto rollo. Ustedes buscan en la Comisión Nacional del Agua o en el INIFAP los datos de coeficientes de cultivo con la evaporación, lo multiplican y nos va a dar la lámina de riego. ¿Sí me entienden? O la evapotranspiración con cualquier método que haya, multiplicado, ahora sí que por el factor del cultivo, y te va a dar, ya sea evaporación de real, multiplicada con el factor del cultivo, te va a dar la lámina de riego. ¿Sí me entiendes? Ahorita que venga el ingeniero se los voy a mostrar ahí, les vamos a poner unas fórmulas para que ustedes lo chequen. Pero tan fácil, habiendo la evaporación y teniendo el factor del cultivo en su etapa. Este ya es su etapa de una planta de 5 años. No va a ser lo mismo que una planta de 1 año. ¿Sí me entiendes? A esta, mi evapotranspiración o uso constructivo de me va a decir, ¿sabes qué? Mira, esta planta me requiere 100 litros diarios de agua en su máxima demanda en abril, mayo. ¿Sí me entiendes? Es su máxima demanda, yo requiero 100 litros para poder darle vida a este árbol y que esté en producción. No va a ser lo mismo que una hortaliza chiquita que tiene sus raíces aquí y que está creciendo, o este mismo que tiene 1 año y que tiene sus raíces chiquitas y que está creciendo y no tiene nada de hojas ni tiene nada de producción. Entonces no va a ser lo mismo. A lo mejor esa planta chiquita, su lámina de riego va a ser su 5 litros. ¿Sí? Hay que aplicar esa lámina de riego. 5 litros. La lámina de riego es el espesor del agua que nosotros aplicamos en determinada área. 1 milímetro es 1 litro por metro cuadrado o 10,000 litros en 1 hectárea. Todas esas conversiones hay que tenerlas bien ahí. Son básicas. ¿Sí? Digo, yo me las sé porque pues ya son cosas que nosotros manejamos todo el tiempo. Pero a lo mejor a ustedes se les puede complicar ese tipo de conversiones porque pueden ser centímetros, pueden ser metros cúbicos, etcétera. Una lámina de agua es un espesor. Entonces eso es lo que vamos a aplicar. Por eso dicen que aplicamos 1 milímetro. Igual cuando cae la precipitación, igual cuando se evapora el agua, es en milímetros. Si se han dado cuenta que muchos dicen, oye, que cayó 10 milímetros de agua. Oye, es muy poquito, ¿verdad? Pero no saben que realmente cuánto es 10 milímetros de agua. Así es. 10 milímetros de agua. Entonces uno lo expresa en 1 metro cuadrado, pero también en esta área. Entonces, si tenemos nosotros un ejemplo, 1 milímetro de agua en 1 metro cuadrado y tenemos 10,000 litros en 1 hectárea, ¿cuánto le corresponde a este arbolito de esos 10,000 litros que tenemos de esa lámina? Y es donde nosotros ya empezamos los cálculos, ¿verdad? Que dice, ¿sabes qué? ¿Cuánto tenemos esto de marco de plantación? ¿Sí? ¿Cuánto? Si tenemos 6 por 6, 5 por 6, entonces hay que ver cuánto tenemos de marco de plantación para ver cuánto le queda a este. ¿Sí me entiendes? Y esa es nuestra lámina que vamos a aplicar al cultivo, a la plantita en un área determinada y es lo que vamos a aplicar. Eso, ya teniendo esa cantidad de volumen de agua, es lo que yo quiero que mi bomba me dé para poder suministrar. Pero como ahorita es al revés, nos dieron la bombita, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es un aforo de la bombita para saber cuánta agua tenemos en esa bombita, nos puede dar esa bombita. ¿Sí me entiendes? Los gastos se miden en litros por segundo, metros cúbicos, etcétera, por hora, bueno. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que saber para poder determinar nosotros nuestras capacidades de cuánto regar, que es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, esas son las cosas que necesitamos saber. Por ahí le voy a hacer llegar al Inge. Ustedes lo pueden checar en cualquier lado, ahí tienen sus teléfonos. Chequen los factores de coeficiente de cultivo, nada más y la evaporación, y no se la quiebren tanto. ¿Sí? Es lo más práctico que tengo yo ahorita para que yo no les comenta. Eso te va a dar la lámina de riego. ¿Sí? Eso te va a dar la lámina de riego en determinado cultivo, en determinada zona, exactamente, y edad fisiológica de la planta. Porque no es lo mismo también un coeficiente de cultivo aquí, en el norte. Hay cálido húmedo, templado, seco, etcétera.
son varias zonas de clima. En cada clima el coeficiente de cultivo varía. ¿Por qué? Precisamente porque las condiciones climáticas son diferentes, nuestros tipos de suelo son diferentes, etcétera, ¿no? Entonces todo eso va modificando los coeficientes de cultivo. Por eso le digo, chéquenlo y chéquenlo para qué zonas son y para qué cultivo es y en qué edad está, para que ustedes puedan determinar. ¿Eso qué les va a decir? Pues les va a decir, ¿sabes qué? Pues si tengo yo 50,000 litros o 10,000 litros, ¿verdad?, de agua, necesito cuántos tanques para poder yo suministrar esa agua. Pero eso va a ser nada más para un riego, ¿sí me entienden? Ahora hay que checar cuánto riego necesitamos en qué tiempo, ¿sí me entienden? O sea, si son 30 días, en esos 30 días, esa agüita que nos va a mojar este bulbo, ¿cuánto tiempo va a tardar para que se seque y que ya esté seco acá?